¿verdad? Donde vamos a hablar de las pruebas y de la tentación. En griego, peirasmos, más o menos se dice igual. Peirasmos es una palabra que identifica a las dos palabras, tanto como pruebas como tentación. Las pruebas dice que son las experiencias producen aquí se corrieron las letras ustedes, las experiencias producen madurez y crecimiento, malo es de tentación, ahí está corrida una palabra. En las pruebas, las experiencias producen madurez y crecimiento espiritual. ¿Cuántas hemos tenido pruebas donde al final hemos crecido espiritualmente? El Señor nos ha hecho que lo volteemos a ver a Él, porque nosotros debemos de identificarnos con el Señor. Él es el que soluciona todos nuestros problemas, todo debemos de confiar en Él al 100%, ¿verdad? La tentación nos lleva a hacer lo malo. Eso no viene de Dios. La tentación, Dios no tienta a nadie, dice en la carta, ¿verdad? Pero Satanás sí lo hace. En las pruebas, nuestro carácter crece. Y solo el Señor, ustedes, el Espíritu Santo en nosotros, hace que nuestro carácter cambie cuando hay situaciones difíciles, ¿verdad? A veces el orgullo no nos deja. La prueba dice, destaca el lado positivo y la tentación, lo malo. Entonces, Santiago tiene este tema que lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Hoy y en otros días, porque Santiago no sé si ustedes leyeron el capítulo 1, pero toca tantos temas. Y en el capítulo 5 vuelve a tocar el tema de los ricos, por ejemplo, ¿verdad? Y del amor al prójimo. Entonces, es una carta como que Santiago como que está emocionado y no quiere que se le pase ningún detalle, ¿verdad? El tema, digamos, un tema general que podemos ver nosotros en este capítulo sería la fe, ¿verdad? La fe para Santiago no es levantar la mano, ¿verdad? ¿Cuántos nosotros vemos cuando nos dicen a veces en reuniones, ¿verdad? En la iglesia, ¿quiénes creen que el Señor es milagroso, poderoso? Todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? Todo el mundo levanta la mano y el que no la levanta se mira raro, ¿ah? Pero no es levantar la mano, es que nosotros debemos de confiar en Dios profundamente. Eso es lo que produce una fe genuina. En la adversidad se fortalece, crece y produce paciencia para ser perfectos, para ser íntegros, dice el versículo 4. Aquí hay una pregunta para ustedes. ¿Somos personas íntegras? El día de hoy, estas 8 horas que hemos vivido, ¿hemos sido íntegras ustedes? Preguntémonos, ¿coinciden nuestros actos con nuestras creencias? ¿Cómo estamos ahí nosotros? La carta nos confronta mucho, ¿verdad? Pero no soy yo la que voy a estar preguntándoles, ¿verdad? Sino ustedes. El versículo de 2 al 4 dice, las pruebas aumentan la fe. Cuando hemos tenido situaciones difíciles y llega un clamor, a veces son oraciones simples, ¿verdad? Nosotros llegamos, Señor, te pido que me ayudes a tener un nuevo trabajo. Y esa es la oración, es un telegrama. Pero hace unos meses que estudiamos Nehemías aquí en el grupo, ¿se recuerdan? Había una oración especial de Nehemías, ustedes, está en el capítulo 1. Nehemías primero le daba el honor y la gloria a Dios. Y le dice palabras lindas, ¿no? Lo alaba, lo maravilloso que es. Después le pide perdón por los pecados del pueblo judío, ¿verdad? Porque van para Jerusalén. Después pide perdón por sus pecados. Nehemías no va a la pedida primero. Y eso nos pasa a nosotras. Miren, es común. Yo no me había percatado de la oración de Nehemías, ¿verdad? Pero este año yo cambié porque yo tuve una situación difícil que yo el 25 de diciembre estaba en el hospital. Exámenes, operación y toda la cosa. Yo pasé mi Navidad ahí, ¿verdad? Entre Navidad y Año Nuevo. Y yo había escuchado una enseñanza de Nehemías. Y entonces mi oración cambió a partir del enero 1 del 23. Entonces,
Santiago sorprende, dice, el consejo a los judíos perseguidos y esparcidos, viviendo entre paganos. Fíjense cómo están. Eran judíos cristianos, están huyendo por su fe. Eso es lo interesante, ¿verdad? Dejaron sus casas. ¿Cómo se fueron? Tal vez lo que tenían puesto, solo la ropa. Y se fueron a enfrentarse a situaciones difíciles. Y a esa gente es a la que Santiago le dedica esta carta. Miren ustedes, nosotras no hemos vivido una situación así, que hemos estado en el exilio, ¿verdad? Y hay una pregunta aquí, miren, ¿cómo va a ser posible que yo voy a tener gozo en medio de las pruebas? Y esta foto me impresionó mucho. Esta foto creo que sirve para todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque desde la época que se fueron a Babilonia, ya van ellos prisioneros, esclavos a Babilonia. Pero ahora en el Nuevo Testamento, otra vez. Y la foto tal vez es suave. Los vemos con sus caras bajas, amarrados de las manos, pero si nosotros vemos una película estilo Hollywood, el trato que les pudieron haber dado a los esclavos no era así. Marchen, un, dos, y silencio. No, los verdaderos guerreros y estas guerras y esclavos han de haber sido a chicotazos. No sabemos si encadenados, vestidos, niños, ancianos, mujeres. ¿Cuál era la razón del pueblo? La desobediencia. En el Antiguo Testamento lo vemos. ¿Cuántas veces le decían al Señor? ¿Cuántas promesas del Señor que Él siempre las cumplió? El pueblo nunca cumplía. ¿Y hoy? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces? Y nuestros actos, nuestra conducta nos pueden llevar a ser esclavos de algo, ¿verdad? El Señor nos ofrece libertad. Pero el tema es el gozo en medio de las pruebas. ¿Cómo voy a tener yo gozo en medio de las pruebas? Mire usted, ese es su evangelio, es ilógico. Pero nosotros sabemos que sí se puede. Y aquí vamos a ver la diferencia entre alegría y gozo. La alegría se siente, el gozo se tiene por naturaleza humana, porque desde que nacimos ustedes, desde antes de la creación del mundo, el Señor ya nos había incluido su gozo divino, ¿verdad? La alegría es una emoción, el gozo es una actitud ante la vida. ¿Cómo voy a enfrentar yo la situación? Yo he oído muchas veces comentarios cuando hay algún entierro, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se ve cuando el entierro es cristiano, ¿verdad? La gente que fallece cree en Dios. Es impresionante. Es cierto, hay dolor, hay lágrimas, pero hay una esperanza para los que creemos en la vida eterna. Así que como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? La alegría, como todas las emociones, es pasajera. Ay, vamos a estar contentos en la mañana, pero en la tarde ya no. Ya nos enfrentamos a las situaciones, ¿verdad? Depende de las circunstancias y se puede perder. La alegría rápido. El gozo no nos la puede quitar nadie. Esto lo escribió un psiquiatra, Pablo Martínez. Me gustó mucho la frase, por eso se las puse. El gozo lo traemos ustedes, así que no importa lo que nosotros vayamos a estar pasando, cualquier situación, el gozo siempre va a prevalecer y la esperanza en Cristo, ¿verdad? El versículo 5 nos habla de la sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Miren, no está condicionada a esa sabiduría. El Señor nos dice que se la pidamos todos los días, desde hoy en la noche. Desde hoy en la noche, mañana, iniciemos ese hábito de pedir sabiduría divina, porque hay otra que es de Satanás, y esa es mala, esa sabiduría, esa es la que nos lleva a lo malo, ¿verdad? Entonces, miren, ahorita apliquemos a nuestra vida pedir sabiduría. El versículo 6, pidamos con fe sin dudar, no ser como onda de mar, ¿verdad? Pone esa comparación. ¿Cómo es
como es la ola de mar, que va para la derecha, va para la izquierda, puede dar una vuelta. Este domingo sí voy a la iglesia, este otro domingo ya no voy, este domingo me voy con mis amigos, este otro domingo mejor ya no voy, me quedo durmiendo, algo así, ¿verdad? No, Santiago nos va a ir enseñando cómo debe ser nuestra fe, no aguada como una ola de mar, ¿verdad? El versículo 7 está incluido aquí en esta foto. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si nuestra fe es así, aguada, no esperemos respuestas, ¿verdad? Lo dice la carta. Eso nos está diciendo el Señor ahorita, ¿no? Aquí el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. Es el que tiene doble ánimo, ustedes. El que un día puse esa foto porque es como un ebrio inestable. Ustedes han visto cómo camina un ebrio en la calle. Se va para la orilla de la banqueta, se va a regreso para la pared y así se va, así se va. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros tenemos que identificar, como hemos pedido sabiduría a Dios y Dios nos la da, Dios nos permite identificar a personas con doble ánimo, ¿verdad? Que son inconstantes, que no son 100% con sus responsabilidades si están en algún ministerio, por ejemplo, sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Hay muchas situaciones difíciles, pero yo les aconsejo, miren, que el mejor hábito que podamos tener nosotros es no dejar de leer la palabra todos los días, todos los días. Tiene que ser un hábito. Y ahora la facilidad es que está en audios. Hoy les mandé yo al grupo de Bellas, ¿verdad? Al club. Mandé yo el audio para que lo oigan si van en el carro, están comiendo, haciendo los oficios de la casa, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ser personas de doble ánimo. Nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos que dar testimonio que Él vive en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo que mora hoy en nosotros, que no nos abandona, que por misericordia de Jesús nos dejó al Consolador. Así que no estamos solas. Voy a dejar de compartir ahorita en este momento y ahorita continúa Lolita. Hola, buenas noches. Bienvenidas sean todas. Gracias, Miss, por lo que nos acaba de compartir. Entonces, ahora yo les voy a compartir la segunda parte y luego hay una tercera parte que es la que va a terminar de compartir Miss Lesbia. Entonces, supongo yo que ya pueden ver mi pantalla. Voy a poner para presentar en pantalla completa. ¿Ya lo pueden ver? Ok, bueno. Entonces, yo les voy a estar compartiendo lo que aprendimos con Miss Lesbia y con Moni en el estudio de Santiago del 9 al 21. Primeramente vamos a leer la parte de Santiago 1, 9 al 11, que dice, si yo voy a estar leyendo oficialmente la Reina Valera, pero en algunos ejemplos voy a leer otras versiones. Una es la traducción al lenguaje actual y la otra es la Nueva Biblia de las Américas. Entonces vamos a empezar con esta y dice así. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Con lo importante acá, el primer punto que queremos recalcar es la dignificación del hermano humilde, ¿verdad? Cómo a Dios no le interesan las clases sociales. Dios toma en cuenta al pobre y al rico. A Dios no le interesa el estatus de la persona, sino el corazón. Y eso también lo encontramos en nuestra Biblia, en Samuel 16:7, que dice que Dios no ve como el hombre, ¿verdad?
y Dios se fija en el corazón y en las intenciones del mismo. Entonces, es importante que como cristianos salvos reconozcamos cuán valioso son para Dios las personas independientemente de si tienen o no riquezas. Y este también es un versículo que le habla a los ricos, ¿verdad? Es un recordatorio para ellos, que les hace saber que su riqueza es realmente vana, ¿verdad? Y les recuerda que su confianza no puede estar cimentada en sus posesiones, ¿verdad? Porque al final esas posesiones quedan siendo nada, ¿verdad? Y dice, y la compara con las flores, ¿verdad? Que se marchitan. Yo acá tengo unas flores, pero estas son artificiales, ¿verdad? Estas flores nunca se van a marchitar. ¿Por qué? Porque son falsas, ¿verdad? Mientras que las riquezas y las posesiones que pueda tener una persona que está acomodada, van a pasar, ¿verdad? ¿Y cómo van a pasar si hay tantas familias que han sido ricas desde siempre y siguen siendo ricas y siempre serán ricas, ¿verdad? Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo esa riqueza va a pasar? Pues aquí es un dato bien importante y bien interesante, ¿verdad? Y es que todos, ricos o pobres, vamos a morir. Y todos, ricos o pobres, vamos a ser juzgados. Y nuestra clase social no va a interesar en ese momento. O sea, cuando estemos teniendo el juicio, no va a importar si fuimos pobres o ricos en la tierra, ¿verdad? Y des en cuenta cómo la palabra es tan real y no tiene equivocación, porque es cuando morimos que todos tenemos prácticamente una condición igual, porque ningún muerto se lleva nada. Sea poco o mucho lo que tenga en la tierra, no se lo lleva, ¿verdad? Y es aquí donde tenemos que comprender que nuestro corazón tiene que estar rendido al Padre y que nuestra riqueza debe ser nuestra vida hacia el Padre y el entender y comprender que hemos sido salvos, que Jesucristo es nuestro Salvador y que nuestra riqueza y no material se encuentra en los cielos. Y después vamos a hablar un poco más de esto, ¿verdad? Entonces, como Santiago ya lo dice en capítulos anteriores, ¿verdad? Que nuestra confianza esté en Dios siempre y eso es parte de la sabiduría que deberíamos de tener como cristianos ya un poco más maduros, ¿verdad? Ya comprendiendo qué es lo realmente importante y dónde deberíamos enfocar nuestra atención. Es importante también recordar aquí que este versículo de ninguna manera, porque hay doctrinas que lamentablemente lo han enseñado de esta manera, que este versículo no quiere decir que si ustedes ven a alguien rico en la calle, lo tengan que humillar por ser rico. No, ese rico tiene que humillarse delante de Dios, ¿verdad? Y en esa humillación está su exaltación. ¿Por qué? Porque se humilla y sabe que la riqueza no le pertenece a él y que por más que tenga, su confianza no va a estar fundada en esa riqueza, sino en Dios, ¿verdad? En el 12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, aquí vamos a hablar de que debemos soportar la tentación y debemos resistir en la prueba. La Miss ya nos comentó la diferencia entre prueba y entre tentación, ¿verdad? Es importante que sepamos que hay un resultado en la prueba. Esto es como una carrera, ¿verdad? Y si la logramos terminar, vamos a tener ese premio, esa promesa de Dios. Y lo que nos invita aquí Santiago es a que mantengamos nuestra mirada puesta en esa promesa y no tanto en la prueba o en la tentación, ¿verdad? No nos enfoquemos en eso, sino lo que va a pasar si salimos aprobados de esa prueba y si logramos soportar esa tentación y no caer en la tentación. Y con la Miss y con Moni aprendimos que bienaventurado significa 3 veces dichoso, ¿verdad? Es una persona
que es bendecida también, ¿verdad? Entonces aquí Santiago lo recalca, ¿verdad? Y nos hace saber cómo, porque dice que Dios ha prometido a los que le aman. Y entonces aquí donde nosotros nos preguntamos, ¿realmente amamos a Dios? ¿Realmente tenemos actitudes que reflejen que amamos a Dios? Porque si es así, vamos a recibir esa corona, ¿verdad? Y la Biblia también hace varias referencias de diferentes coronas. No es que vayamos a recibir la salvación, no nos equivoquemos, porque ya tenemos la salvación en el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Ya la tenemos. Pero estas coronas es como si fuésemos a recibir diferentes galardones en el cielo, ¿verdad? Y quien no quiere que su papá esté orgulloso de cómo vivimos y cómo nos comportamos demostrando nuestro amor hacia él, ¿verdad? Aquí en la Biblia también encontré en 1 Corintios 9:25 que habla sobre una corona incorruptible y en 2 Timoteo 4, del 7 al 8, como nos invita, ¿verdad?, a dar la buena batalla porque al final se nos dará una corona de justicia, ¿verdad? Entonces, también podemos ver cómo la Biblia es una sola palabra, ¿verdad? Y se une y cómo es tan verdadera y real, tanto en el tiempo de antes como para los cristianos a los que escribió Santiago, como para nosotros en la actualidad, ¿verdad? Continuando, tenemos Santiago 13:15, y este lo tuvimos que partir en dos porque habla de varios temas que son importantes recordar. Entonces vamos a leer. El 13 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia esa palabra me ha costado la vida, concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, vamos a empezar donde dice que nadie es tentado por Dios, ¿verdad? La palabra es clara. Y yo lo leí en 3 versiones y dice lo mismo. Dios no tienta a nadie, nadie es tentado por Dios. O sea, no le podemos buscar otro significado. Es claro y sencillo. Dios no nos tienta. Empezamos por ahí. Luego, seguimos con cuando, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, ¿verdad? Y como esa palabra yo no la entendía. Entonces fui y leí, y quiero leerles también las otras 2 versiones de las cuales estudiamos, para que sea un poco más fácil entender ese versículo, ¿verdad? Y en la traducción del lenguaje actual, para este versículo, que es el 13, dice así: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo mismo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan, ¿verdad? Y en la Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces, a raíz de que leímos otras versiones, entendimos que la tentación, es cierto, ¿verdad? Desde el principio entendimos que no venía de Dios, pero con este siguiente versículo, Santiago nos explica de dónde viene la tentación, y lamentablemente viene de nuestros propios deseos, ¿verdad? Nosotros somos los culpables cuando cometemos un pecado. ¿Por qué? Porque caímos en la tentación que se originó ¿de dónde? De nuestros propios deseos. Y no pudimos tener dominio propio
y dejamos que esos deseos o que esas emociones que teníamos en ese momento nos dejaran caer en tentación, por lo tanto, resultamos pecando, ¿verdad? Algo que también es importante recordar acá es que nadie está exento ni de las pruebas ni de las tentaciones. Es algo que vamos a tener que experimentar, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. Y pues acá también lo expresamos como que la tentación viene de los deseos de la carne. Siempre siguiendo con los versículos 13 y 15, queríamos también hacernos esta pregunta de forma individual y queremos preguntarles, ¿cuántas veces hemos pecado y hemos culpado ya sea a Dios o a otras personas? ¿O cuántas veces no nos hemos responsabilizado de nuestros pecados? ¿Verdad? Y queremos contarles que esto no es algo nuevo, ¿verdad? La tentación y el pecado han obrado de la misma manera desde siempre, ¿verdad? Desde el pecado original. Antes de que Adán y Eva pecaron, hubo una tentación, ¿verdad? Fue una tentación directa por parte de la serpiente. Y lamentablemente, ni Eva ni Adán pudieron soportar la tentación, ¿verdad? Y cayeron en pecado. Pero cuando pecaron, después de que pecaron, se sintieron culpables y se escondieron de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios preguntó, ¿verdad? Le pregunta a Adán que por qué comieron del fruto del cual él dijo que no comieran. Y Adán lo primero que hace es decir, es que la mujer que me diste, en vez de responsabilizarse, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos mentido? Ah, es que si no mentía, no sé, no, esta persona no iba a hacer esto. O si no actuaba de esa manera, mi mamá me iba a regañar, o mi papá esto, o mi amiga aquello. Es que si eso no hubiera estado de esta manera, yo habría hecho otra cosa. O sea, nos excusamos de mil maneras, no aceptando nuestra responsabilidad. Y es importante que como cristianos que ya somos salvos, ¿verdad? Que estudiamos la palabra, que intentamos acercarnos más al Señor, seamos sinceros y aceptemos nuestra culpabilidad. Cuando nosotros pecamos, Dios no se esconde de nosotros. Somos nosotros los que nos escondemos de Dios. En vez de enfrentar la situación, aceptar nuestro pecado y corregir nuestro pecado. Que eso es lo más importante, ¿verdad? Arrepentirnos y corregirlo. Entonces, en esta parte también hay algo importante que queremos recordarles, ¿verdad? Y es que tanto Eva como Adán, pues no soportaron la tentación, pero tenemos un ejemplo tan grande en la Biblia de cómo sí se puede soportar la tentación. Y esto está en Jesús, ¿verdad? Sabemos que él fue tentado por el diablo directamente, ¿verdad? Y el diablo le hizo 3 ofrecimientos, ¿verdad? Recordamos que Jesús venía ayunando 40 días y 40 noches. Él tenía hambre, él tenía sed. ¿Y qué le ofreció el enemigo? El enemigo le ofreció protección, el enemigo le ofreció provisión, el enemigo le ofreció poder. ¿Cómo le ofreció poder, provisión? Cuando le dijo que convirtiera las piedras en pan. ¿Cómo le ofreció protección? Cuando le dijo que se lanzara desde lo alto y que los ángeles lo tenían que rescatar. ¿Cómo le ofreció poder? Cuando le dijo que le iba a dar reinos si se arrodillaba delante de él. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús soportó la tentación y no cayó en pecado. ¿Y cómo la soportó? A través de la palabra. Pero no solamente Jesús vino y le enseñó la Biblia al diablo, ¿verdad? Él conocía la palabra. ¿Por qué? Porque meditaba en ella, porque la estudiaba. Entonces, nosotros no vamos a poder soportar la tentación si solo tenemos la Biblia, ¿verdad? Y no la escudriñamos, no la meditamos, no la leemos. ¿Cómo vamos a saber cómo soportar esa tentación si no sabemos cómo ir contra ella? Porque es por medio de la palabra que la vamos a poder soportar, ¿verdad? Por medio de tener nuestra mirada
en Cristo que la vamos a lograr soportar. Bueno, y luego tenemos del versículo 16 al 18, que dice así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí podemos ver cómo Santiago tiene ese cuidado pastoral, podría decirse, ¿verdad? Con este pueblo, porque les empieza hablando con amor y les dice: amados hermanos, no erréis. Y quiero leerles dos versiones más, porque me llamó mucho la atención cómo les dice en otra versión que dice: mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Y en la otra versión, que sería la Nueva Biblia de las Américas, dice: esto, amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. ¿Verdad? Me llama mucho la atención cuando dice: no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Y es porque la palabra es verdad. Y si nosotros negamos la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Porque es la verdad que Dios ha dejado en la tierra, que es la verdad que tenemos para conocer más de Dios y de la vida de Cristo Jesús. Y no nos olvidemos que todo lo bueno viene de Dios, ¿verdad? La palabra también dice que todo nos ayuda a bien. Y como la Miss ya nos habló anteriormente, las pruebas deberían de ser ese todo nos ayuda para bien. Y cuando dice todo, es todo, o sea, no se excluye nada, valga la redundancia. Y basta con ver la creación para saber lo bueno que es Dios y lo malos que hemos sido nosotros y lo malagradecidos que hemos sido también muchas veces, ¿verdad? Pero Dios es soberano, Él ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno, porque la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Él no cambia, no hay cambios, o sea, Dios es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre, al igual que su amor por nosotros. Vamos a los siguientes versículos, que es del 19 al 20. Estos son solo 2 versículos, pero dicen tanta verdad y hay tanto que reflexionar en ellos que cuando lo estudiamos con Moni y la misma nos quedamos asustados. Y se los voy a leer. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Miren, aquí queríamos que se hicieran la pregunta de ¿cuántas veces he estado dispuesta o dispuesto a hablar más de lo que he estado dispuesto a escuchar? Tenemos que pensar antes de hablar. Es lo que prácticamente nos está diciendo Santiago, ¿verdad? Sepamos escuchar, y escuchar es el arte de oír con atención, ¿verdad? Y también nos habla de la ira y nos hace reflexionar en que por muy enojados que nosotros estemos, por mucho que nosotros creamos que tenemos la razón en alguna situación determinada, no quiere decir que nosotros tengamos derecho a hacer justicia. La justicia es de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando actuamos por emoción, no pensamos. Aquí en ningún momento estamos invalidando las emociones. Para mí las emociones son importantes y hay que sentirlas como humanos. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. Pero lo que sí nos dice Santiago es que esa emoción no nos debe controlar y que por esa emoción no significa que al actuar bajo ira vamos a estar haciendo justicia, vamos a estar haciendo lo que Dios quería que hiciéramos. Eso no es correcto, eso no es cierto, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que seamos tardos para airarnos y que la justicia solamente le pertenece a Dios. Y es importante que lo recordemos, ¿verdad? Que
lo tengamos en cuenta. Además, acá también podemos ver otra vez el fruto del dominio propio, ¿verdad? Tenemos que saber dominar nuestras emociones. No es que no las vayamos a sentir, pero no nos pueden dominar ellas a nosotros. Y el último versículo que me tocó a mí explicar o hablar un poco de él es Santiago 1:21. Y este dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, aquí volvemos a, como decía unos versículos anteriores, ¿verdad? Cuando dice toda buena dádiva, no hay exclusión. Aquí tampoco, cuando nos dice desechar toda inmundicia. No dice, deja esto malo y solo esto otro que no es tan bueno, eso sí, desechalo. Y esto es que es medio malo, también te puede quedar por unos días más. No, eso no nos está diciendo. Lo que acá nos dice es que todo lo malo se tiene que ir de nosotros. Claro que esto no va a ser en automático, pero como cristianos deberíamos de luchar cada día por ver qué podemos cambiar, qué inmundicia nueva podemos quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, y cómo vamos a lograr eso una vez más en oración y en lectura de la palabra, porque es ahí donde el Señor nos va a hablar, ¿verdad? Es ahí donde el Señor nos va a dar sabiduría si nosotros la pedimos, dice Santiago, de qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que deberíamos cambiar, qué es lo que, no, que estamos haciendo que no le agrada al Señor. Y también nos dice de qué manera debemos recibir la palabra, ¿verdad? Y dice con mansedumbre, otras versiones dicen con humildad. Y es bien interesante cómo dice, por obligación tienen que recibir la palabra. O es algo que no, que están forzosamente obligados a hacer. El recibir la palabra es algo bastante personal, el buscar del Señor y meditar en su palabra es algo que deberíamos hacer todos los días, pero eso, perdón, es que me busca un zancudito aquí. Es algo que deberíamos hacer todos los días, pero eso es como la salvación, es individual, ¿verdad? Y como personas salvas deberíamos nosotros tener nuestro tiempo con el Señor ya apartado, ¿verdad? Y la última parte dice, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que puede salvar nuestras almas? La palabra, pero ¿cómo la puede salvar? Porque la palabra habla del Salvador, a quien ya se le dio la victoria. ¿Cómo obtuvo él la victoria? Pues fue crucificado, pero así como fue crucificado, también fue resucitado. Y ese es el Salvador en el cual nosotros creemos, ¿verdad? Y algo que quería agregar como último comentario, que también no lo hace dentro de estos capítulos Santiago, es que como hablamos anteriormente de dónde viene la tentación, y pues obviamente se generan nuestros malos deseos que van en el corazón, luego en la mente y luego pasan a la acción. Quiero dejar en claro que la tentación en sí no es pecado. El pecado es caer en tentación, ¿verdad? Ni estar en prueba significa que tenemos un pecado oculto y por eso estamos en prueba, ¿verdad? Es importante hacer esa diferenciación y también saber que el pecado no es algo que se comete algo de forma inmediata. Incluso Santiago lo hace ver como un proceso de embarazo, ¿verdad? Donde se concibe, se gesta y luego se da a luz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que no caer en la tentación y cometer pecado? Pues básicamente es que siempre es lo que la palabra nos invita a hacer, ¿verdad? Y que andemos en el espíritu, ¿verdad? Que pensemos en todas las cosas buenas, como dice la palabra, ¿verdad? Mantengamos nuestra mente ocupada, ¿verdad? Y enfocados siempre en Jesús. Y las quiero dejar con esta
con este último versículo, que es Gálatas 5, 16, 17, y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, porque aquí el soberano es Él y no nosotros. Yamis, puede continuar. Gracias, Lolita. Bueno, vamos a ver ahorita. Revisamos. Espérenme. Solo corroboremos y ven, espérenme, que esto aquí Sí se lo quedó. vemos, Miss. Ok, ahí vamos. Ok, ahí me quedé yo. Gracias, Lolita. Bueno, entonces aquí a mí me tocó del 22 al 27. Fíjense que hubo aquí una sorpresa para nosotros porque nos preparamos con el estudio del versículo 1 al 21. Y qué alegre, ¿verdad? Solo eran casi 10 y 11 para cada una. Y no sé por qué, de dónde apareció que solo eran 21 y que si faltaban los otros versículos. Entonces a última hora por eso es que quedamos divididas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí en el versículo 22, ahí viene a reforzar como que lo que dice Lolis, ¿verdad? La palabra, ya viene la palabra que es la voz del Señor, ¿verdad? En el 22 dice, eh, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago se identifica con sus lectores llamándolos amados hermanos. La receptividad a la palabra, la disposición de escuchar, leer, analizar y compartir a otras, ¿verdad? En el caso o a otros, ¿verdad? Sí, aquí creo que hay ahorita caballeros, no sé, sí, creo que sí hay. Entonces, a otros, ¿verdad? Es saber escuchar, saber estudiar la palabra. Estamos estudiando ahorita de una forma tan sencilla ustedes en este momentito. Yo creo que nadie ha escuchado algo diferente, no han escuchado palabras muy técnicas, no. Es lo que es el diario vivir, porque Santiago así escribió, el diario vivir, los problemas del diario vivir de los cristianos, ¿verdad? Con penas. Igual, nosotros en aquella época ellos están mal y las situaciones hoy no varían. Estamos en lo mismo. Y esta palabra, como es viva, ha sido de ánimo para esas 12 tribus como ánimo para nosotros hoy, ¿verdad? Y es esencial que nosotros hagamos estos estudios. Ustedes, miren, no podemos dejar de tenerlos, tiene que ser constante, tiene que existir el hábito, porque si no hay hábito, nos da pereza. Y Santiago, ¿cómo nos aconseja que va a haber crecimiento espiritual si leemos la palabra? ¿Y qué es la palabra? Es la voz del Señor. No es audible, pero está visible, ¿verdad? Con los ojos la vemos. Y si ustedes quieren escucharlo, pues en YouTube están los capítulos en audio, ¿verdad? Voy a hacer la comparación de Moisés, porque cuando a nosotros el Señor nos habla, miren, yo creo que la mayoría de aquí, pues hemos tenido conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y hemos sabido de la gran comisión de ir por el mundo predicando el evangelio a toda criatura y nos hemos involucrado en ministerios en las iglesias, servimos en esto. Lolita ha servido como en 5 ministerios, me acuerdo que no tenían tiempo ni de respirar, igual Marina, eran patojas muy activas cuando yo las conocí chiquitas, ¿verdad? Está aquel deseo de servirle al Señor. Pero cuando el Señor llega y nos habla, de muchas formas nos puede hablar. En el caso de Moisés, ¿verdad? Está Moisés muy cómodo en el palacio, viviendo como príncipe en la realeza, comiendo súper bien, recibiendo una educación de primera, está capacitado posiblemente para reinar Egipto, ¿verdad? No sabemos ahí cómo era la situación con Faraón, pero está recibiendo instrucción de la tierra, ¿verdad? De un país, de una potencia en aquel entonces, ¿verdad? Era potencia Egipto. Viene el incidente de matar al egipcio y Moisés huye. Él está 40 años en el palacio,
recibiendo una educación de Harvard, ¿verdad? Hagámoslo así, de Harvard, bien instruido, educado y de todo. Y viene el incidente de matar al egipcio y se va huyendo, se va solo. No se va con sirvientes, sino que se va solo a la tierra árida, al calor. Paró 40 años siendo pastor de ovejas. Miren la otra preparación que le tiene Dios preparado. 40 años donde se sabe las leyes del mundo y 40 años donde va a aprender a conocer al ser humano. El Señor a nosotros en la Biblia, ¿cómo nos compara con ovejas? ¿Por qué? Porque son medio sordas, medio ciegas y medio mudas. Así dicen que son las ovejas. No distinguen si hay un hongo venenoso en el campo, ellos se lo comen y paran viendo lucitas, ¿verdad? No pueden atravesar un río que llegue y que lleve fuerza porque se van de boca con tanta lana que, miren, es el animalito más indefenso que existe. Y Dios nos compara con las ovejas, porque así somos. Con la pandemia, yo no sé si ustedes se sintieron frágiles, que vivíamos escondidos, teníamos miedo, ¿verdad? A algo misterioso que no sabíamos, ¿verdad? Ver las calles solitarias, no sé si se recuerdan ustedes que cadena en la televisión, donde ya las cámaras estaban, ya no había nadie y a veces aparecía alguien en un carro y ahí va a ser la hora de que se cerraba todo. ¿Se recuerdan, verdad? ¿Cómo vivimos? Hoy somos sobrevivientes de una pandemia terrible, donde hubo muchos muertos, ¿verdad? Y esta palabra permanece hasta hoy. Bueno, nos vamos con Moisés. Llega el momento donde el Señor ya lo tiene preparado. 40 años de reinado allá en palacio, 40 años de la vida al rojo vivo, ¿verdad? Calor, aire, espinas, lo picaron las abejas, qué sé yo, comió miel, lo que encontraba, ya una vida muy rústica. Y en el capítulo 4 de Éxodo viene donde en el versículo 1 dice, en el versículo 1 dice, Moisés le dice, he aquí ellos no me creerán. Ya está poniendo los peros, ¿verdad? Ellos no me creerán. Bueno, en el versículo 10 dice, entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, ya viene la queja, ¿verdad? Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ¿verdad? Porque se dice que tenía problemas para hablar, ¿verdad? Ese primero, ay, ¿verdad? Bueno, entonces después en el versículo 13, otra vez, ay, pero el Señor le está diciendo, ¿verdad? Ay, Señor, en el 10 dice, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le responde, Jehová ya tiene todo planeado para nosotros, para nuestro futuro, aquí en la tierra ahorita, porque nos toca ser hacedores. Ese es el punto del versículo 22. Nosotros tenemos que poner en práctica la palabra y ya van a ver de lo que vamos a hablar. Entonces Dios le dice, y Jehová le responde, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hacer. Y le dijo Moisés otra vez, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Pero es que no, tiene que ser otro. Y ahí es donde a lo que voy ahorita, cuando el Señor nos está llamando a servir en algo. Y ponemos mil excusas. No, es que el líder le caigo mal. No, es que no tengo tiempo. Es que fíjate que, y bueno, Jehová se enojó en el versículo 14. Ya le puso todas las cartas en la mesa y Moisés se niega, se niega, se niega y se niega hasta que el Señor se enoja. Ok, eso quiero que lo mediten, ¿verdad? No podemos negarnos a hacer algo en el servicio para el Señor. Tenemos que ser receptoras de la palabra. Lo que el Señor nos está diciendo esta noche en el capítulo 1 de Santiago. Algunas tal vez les pega fuerte, otras tal vez dicen, no, está fácil, no, está bien, yo acepto el reto, porque ahí vienen retos ahorita. No es suficiente recibir la palabra, debemos responder en obediencia activa. Es que la palabra es acción. El mandamiento es claro.
sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y hay mucho por hacer. Aquí está la foto famosa de Billy Graham, ¿verdad? Un hombre que Dios usó. Miren, cuando él hacía sus campañas en estadios, dicen que en el graderío estaba él predicando y todo, pero en los sótanos de esos estadios tenía gente orando. Se calculan 2,000 personas debajo del estadio y nadie se percataba que habían 2,000 personas orando por ese momento, que el mensaje, ustedes, y no sé si han visto videos, pero los videos que hay de los años 60, 70 de él, se ve que la gente va en fila aceptando a Cristo, convencidos. Hubo palabra de Dios en los labios de este hombre. Era el pastor, era el pastor de la Casa Blanca por muchos años. Hoy no sé si hay, porque hemos visto lo que ha pasado en la Casa Blanca, ¿verdad? El versículo 23 y 24 dice, el que es oidor de la palabra y no la practica, se compara con un hombre que se ve al espejo. ¿Qué hacemos cuando nos vemos en el espejo? Llegamos al espejo, la carita, ¿verdad? Y ¡pum! Y la desaparecemos y ya, se me olvidó. La palabra no tiene que ser así. Tiene que ser analizada con lupa, con microscopio y telescopio y no sé qué tipo de lentes. Tenemos, por ejemplo, ahorita que Lolis decía, yo busqué en 3 versiones, dice. Ella estaba investigando. No estábamos solo leyendo, estábamos investigando. Leamos, mira, yo tengo esta versión, no, yo tengo la otra, mira, aquí está más clara la palabra, entonces mejor, porque le costaba decir con concupiscencia, ¿verdad? Cuesta decirla. Pero ella investigó la palabra y de eso se trata. Ella dijo, consulté tres versiones, dijo. Yo cuando estudiaba en el seminario nos decían los maestros, tienen que tener mínimo 5 Biblias de estudio, mínimo. Y nos decían, y tengan una Biblia católica para hacer las diferencias, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener riqueza de literatura en la casa, ¿verdad? Y también les doy el chivo, ¿verdad? El chivo que siempre les doy. Cuando haya duda de una cita, vamos a Google, buscamos la exégesis y si es del Nuevo Testamento, buscamos al comentarista Barclay, que es muy bueno, nosotros lo estudiamos mucho y ahí nos da ya un panorama más amplio de la palabra, ¿verdad? Así que yo las animo a que el mensaje no lo dejemos tirado. Invitemos dentro de 8 días amigas, amigos, que vengan a compartir la palabra, lo que el Señor nos tiene. Si estas son cosas de la vida diaria, ¿verdad? El 25 dice, la atención y la mirada sostenida en la palabra. Leamos el versículo y ¿qué dice aquí? Voy a leer el anterior y voy a leer el posterior. ¿Qué está tratando de decir? Y si hay una referencia, yo me tengo que volver una de Scotland Yard o del FBI. Así tenemos que ser nosotros para escudriñar la palabra, para obtener la clave en esta vida. Fuerza espiritual y madurez continua. Por eso el hábito no podemos dejarlo. Por eso yo insisto mucho. O sea, aquí hay algunas de mis alumnas saben que yo insisto mucho en que los hábitos, ahorita a fin de año vienen vacaciones, ¿verdad? Viene un mes de vacaciones, todo el mundo suspende ministerios y yo siempre les digo, miren, en la Biblia, ¿dónde dice que hay que tomar vacaciones? Es una época a veces difícil porque hay mucha depresión y entonces todo el mundo está, no hay célula, no hay grupo, no hay reunión, no, está hasta en enero. Así que aguántate, aguántate hasta en enero y carga tu pena. No, tenemos que estar disponibles si hay una llamada a medianoche. Yo no apago mi teléfono porque hay llamadas a medianoche de alguien que necesita que uno ore, ¿verdad? El que hace lo que Dios manda encontrará completa libertad y será bienaventurado en lo que hace. Aquí viene ya la promesa, la esperanza. Les está hablando a esos cautivos, a esos prisioneros. Están en una situación difícil. Están fuera de su país y ya nunca regresaron, porque ahí empezó la diáspora ahí y hasta el 48 que vinieron a formar la república, ¿verdad? Porque se separó el pueblo. Todos agarraron por diferente lado. Entonces, sigamos aquí el 26 y 27. Obedecer la palabra, sería como título de estos 2 versículos, ¿verdad? Debemos vivir en obediencia con
continua ustedes, de todos los días, de a cada hora, y una práctica permanente. Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, dice, la religión no vale nada. Si tenemos aquella boca, como dicen, de lustrador, ¿verdad? Que se nos salen unas palabrotas feas que no agradan al Señor, dice que la religión no vale nada. Así lo dice Santiago. Y ahora viene la práctica. Ayudar, y específicamente dice a quiénes. ¿Por qué? Porque son los más necesitados. Los huérfanos y las viudas. Acuérdense que en aquella época las mujeres, las viudas, ay Dios, nadie. Los huérfanos, menos. ¿Estamos nosotros ayudando a huérfanos y viudas? Recientemente estuve estudiando yo Santiago y decía el maestro que es dato histórico, ¿verdad? No es bíblico. Que en la época primitiva, cuando estaban los apóstoles, estaban ellos, habían 2000 viudas en una iglesia. 2000 viudas que eran ayudadas por todas las congregaciones. 2000 viudas. Aquí en Guatemala supe de una compañera mía que asistía a una iglesia. Ella ya era grande, era viuda, y me contó una vez y me dijo, el pastor de mi iglesia nos da 500 quetzales mensuales a 15 viudas que habemos en la iglesia. Yo nunca había oído eso, fíjense. Yo nunca había leído Santiago con lupa, ¿verdad? Si es un mandamiento que este pastor lo estaba practicando y los apóstoles lo estaban practicando. O sea que lo tenemos que practicar. Aquí hay chicas de bellas que ayudan a los huérfanos, ¿verdad? Y a niños, porque se juntan provisiones para fin de año, ¿verdad? Se está practicando la palabra. No es solo obedecerla, son muchas cosas que la palabra nos anima a hacer. Así que ahorita yo en mis grupos de los que tengo de estudios de mujeres, ya tenemos planeado para fin de año. Ahorita esta semana yo ya les pedí, vamos a visitar un asilo y vamos a llevarle toda ropita que tengamos para el frío que viene. Gorritas, bufandas, ponchitos, suéteres, toda esa ropa que necesitan ellos, ¿verdad? Nosotros ya, la palabra ya nos pegó y entonces ahorita vamos a actuar, ¿verdad? Tenemos un texto para memorizar que yo lo mandé al grupo del club de lectura. No sé si lo vieron, que era un rompecabezas. Por supuesto que voy a dar premio a la que haya hecho menos tiempo. Yo le voy a dar premio a la que lo contestó. Y el texto para memorizar es, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo repito, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas y tentaciones enfrentadas correctamente son enriquecedoras, pero enfrentadas incorrectamente pueden ser dañinas. No se nos da a escoger, solo escogemos cuál será nuestra actitud hacia ellas. Una tentación de comida, ¿verdad? No debemos de comer comida chatarra. Ahí vamos a comer comida chatarra. Y después consecuencias, ¿verdad? Colon irritable, etcétera. Ustedes ya saben, ¿verdad? Vamos a ver aquí la conclusión que yo tengo. La meta, que seamos cristianas maduras, cristianas y cristianos maduros, con una santidad práctica. Las pruebas o tentaciones no derribarán a aquella mujer u hombre que está anclado en la verdad de Dios y que aplica esa verdad a su vida. No nos olvidemos del prójimo. Ahí está un énfasis. Miren, el Señor lo menciona en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. El prójimo, por el prójimo Él dio su vida. Confianza y firmeza en Cristo. Y no estamos solas. El Consolador está con nosotras. Él nos acompaña los 365 días del año. Están remarcados las tres deidades, la Trinidad. Los tres están de nuestro lado. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Que nosotros podamos llegar como esa foto, que haya un listón en el cielo cuando nos toque llegar y lleguemos así, miren, así este grupo que está ahorita aquí, una detrás de la otra, ¿verdad? No sé quién es la que va a ir adelante, que va a romper ese cinturón y Señor,
estamos contigo y aquellos abrazos y besos y a buscar a Santiago, porque ahora ya sabemos quién es Santiago, ¿verdad? Santiago, buenísimo, nos enseñaste, nos pegaste, por eso a Lutero no le gustaba tu libro, porque pega. Así que, chicas y chicos, esta fue la lección del día de hoy del capítulo 1 de Santiago. Quisiera escuchar comentarios. A ver, los valientes comentarios. Diego, qué bueno verte, qué alegre. Lucky, Auri, ahí están, vamos, vamos. ¿Quiénes? Solo quería pedirle que también dé premio a la que más